Bien chicos, buenos días. Mm, como ustedes saben, la idea de este periodo es comenzar a trabajar las diferentes revoluciones que han habido en América, principalmente las revoluciones independentistas, trabajándolas tal vez como un todo general, ¿sí? Como unas diferentes series de situaciones que desencadenaron una gran revolución independentista, eh, teniendo también en cuenta que pues cada uno de los países, cada uno de los territorios tuvo una independencia propia, ¿sí? Entonces cuando estamos hablando de una revolución americana nos estamos refiriendo a una serie de procesos sociales, culturales y políticos que han afectado la construcción de lo que hoy en día conocemos como América, ¿sí? Estamos hablando entonces de una América completa, de todo el continente, no América entendida como Norteamérica, sino Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica, ¿sí? Obviamente, hoy en día encontramos eh, situaciones muy diferentes entre, digamos, estos tres grandes territorios, estos tres macrounidades geográficas se llaman, en, en cuanto a su cultura, en cuanto a sus tradiciones, en cuanto a su forma de ser, y más aún grandes en cuanto a su economía, pero en un principio estas sociedades eran muy similares. Entonces parece ser que hay algo, hay un punto de quiebre en todo este proceso que hace que ambas culturas o las tres culturas, digámoslo, se quiebren en el sentido de que se diferencien ampliamente las unas de las otras. Entonces eso es lo que vamos a empezar a trabajar hoy con respecto a estos antecedentes de la Revolución Americana, ¿sí? Antes de eso es necesario abordar o retomar unos ciertos elementos de los temas que hemos visto anteriormente, porque estos nos van a servir para entender qué pasa con esta revolución americana, ¿sí? El primero de ellos va a ser una cosa que se llama eh, esto se llama el Renacimiento, ¿sí? El Renacimiento, humanismo y en la época de la Ilustración son diferentes, el Renacimiento y la Ilustración, pero para nosotros en este preciso momento los vamos a tomar como iguales. El Renacimiento y la Ilustración, entonces ustedes recuerdan, está muy fuertemente relacionado con el humanismo. Esto fue una teoría que nosotros dijimos, el hombre es la medida de todas las cosas, teoría tomada de los antiguos griegos y que se fue reacuñada en este momento de la historia para servir como base a la forma de entender la sociedad en la que nos encontramos, ¿sí? Este renacimiento va a iniciar más o menos en el siglo eh, vamos a ponerlo en el siglo XV, por poner una fecha 1492, ¿sí? Esta fecha ustedes la conocen, es el movimiento del descubrimiento de América, ¿sí? Entonces el siglo XV, nosotros hemos dicho, el descubrimiento de América es importante para el Renacimiento, pero también es importante, por ejemplo, la invención de la imprenta y otro tipo de cosas. Entonces, esto como primero. Como segundo, vamos a tener dos grandes revoluciones, que va a ser la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. Ambas ubicadas en más o menos en el 1800, ¿sí? La Revolución Francesa un poquito antes, la Revolución Industrial a lo largo de 1800, desde la Revolución Francesa 1745, 49, la Revolución Industrial más o menos por estos mismos años. Bueno, vamos a ponerlo para que no me quede tan amplio el margen de tiempo, 1750, ¿sí? Entonces nosotros lo hemos visto, todo lo que significó la Revolución Francesa,
el gran auge del tercer estado, cuando el pueblo decide que ya el rey no es el que manda, ya la iglesia no es la que manda, la iglesia ha perdido poder gracias a este renacimiento y por lo tanto Francia se libera por primera vez en la historia, por lo menos en la historia de Occidente, eh, del yugo del emperador, ¿sí? Y la revolución industrial, entonces, muy de la mano, porque pasan prácticamente una al ladito de la otra, eh, una en Francia, otra en Inglaterra, pero la revolución industrial entonces nos va a mostrar las posibilidades de reconstrucción de la sociedad por medio de la economía, ¿sí? Entonces, a la par de que el rey y la religión dejan de ser importantes, empieza a hacerlo el comercio y la industria. Entonces esta combinación va a tener unos impactos muy grandes en un tiempo futuro y, ese impacto va a ser lo que nosotros habíamos trabajado en las clases anteriores, que se llama la nación moderna, ¿sí? Entonces vamos a reconstruir, reconfigurar una forma de entender nación, y esta nación va a ser la nación moderna, ¿sí? Este periodo que nosotros llamamos como eh, renacimiento, que inmediatamente pasa a la ilustración, inmediatamente pasa a la modernidad, más o menos es entre 1492 hasta, podríamos colocarlo 1850 o 1900, ¿sí? Esta fecha del fin de la modernidad es complicada, ¿sí? Porque después de que se acaba la modernidad, inicia la época contemporánea. Muchos historiadores ubican el fin de la modernidad más o menos en 1919, con el inicio de la Primera Guerra Mundial. Hay otros que lo colocan un poco más antes, porque dicen, no, la Primera Guerra Mundial se está gestando desde años antes. Algunos lo ubican con la Segunda Revolución Industrial, que es el 1880, con el surgimiento de la electricidad como medida como medio de, de producción, sí, de construcción de industria. Entonces es difícil, pero vamos entonces nosotros a jugar con el 1900, ¿sí? Entonces estos son los temas que hemos visto hasta ahora. Sin embargo, si se dan cuenta en estos temas, nosotros podemos coger y hacernos una gran pregunta y coger y decir, ay, coger y decir, ¿y América? ¿Sí? ¿Qué pasó con América desde 1492 hasta 1900? Porque parece que no se menciona, ¿sí? Es decir, en lo que nosotros trabajamos del Renacimiento, de la Revolución Francesa, la Revolución Industrial, incluso esto de la nación moderna, parece que América se perdió, ¿sí? O sea, parece que entonces la importancia de América estuvo en que fue descubierta en algún momento y volvió a venir a ser importante en 1900, cuando Estados Unidos se embarca por primera vez en un gran conflicto bélico internacional que va a ser la Primera Guerra Mundial. Entonces, como que América está perdiendo un poco el sabor, un poco la importancia histórica en cada uno de estos hechos, y tiene una importancia histórica muy grande. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es mirar poco a poco cuál va a ser esta primera importancia, porque esta importancia va a significar los antecedentes de su propia revolución, ¿sí? Entonces, tal vez lo mencionamos en algún momento y por lo tanto no voy a hacer mucho hincapié en ello, pero ¿qué pasa con esta pregunta? ¿Qué pasa con América en el punto 1, en el Renacimiento? ¿Sí? Entonces, la América renacentista, la Europa renacentista va a tener, como nosotros estábamos diciendo, un auge en el conocimiento, ¿sí? Pero no es un secreto para nadie, ni hoy en día, ni hace 5000 años, que el conocimiento cuesta, ¿sí?
el conocimiento significa dinero, no solamente por lo que yo puedo obtener, sino por lo que me cuesta obtener, ¿sí? Es decir, yo sabiendo puedo lograr muchas cosas, pero necesito pagar por ese saber. Entonces, el problema es que nos estamos enfrentando, antes del Renacimiento nos estamos enfrentando a una época en la que no hay, ¿sí? No hay dinero. Entonces nos estamos enfrentando a una eh, Edad Media en decadencia, ¿sí? O sea, Europa, en este momento de la historia, en los años 1400, sí, 1450, vamos a encontrarnos con una Europa decaída, una Europa golpeada. ¿Por qué? Por dos grandes sucesos. Que el primero, que es bastante antiguo, pero es muy importante, el primero van a ser las cruzadas, y bastante antiguo me estoy refiriendo a los años 1000, más o menos 900 a 1200, no, es mucho tiempo, del 1000 al 1200 más o menos, las 8 cruzadas que hay, ¿sí? Entonces, estas cruzadas significaron un coste económico muy grande para Europa en la Edad Media, y segundo, estas cruzadas dejaron un gran enemigo que van a ser los pueblos musulmanes, ¿sí? Entonces los pueblos musulmanes van aparte de que las cruzadas dejan una pérdida económica y en vidas y muchas cosas muy grandes, los pueblos musulmanes también van a atacar a la sociedad, van a atacar Europa, ¿sí? Hasta tal punto que incluso España está a puertas de perder la guerra con los pueblos musulmanes, ¿sí? O sea, están en una situación principalmente en los territorios, en el territorio de abajo de España, que bueno, abajo de España al lado de Portugal, que es Andalucía, los territorios andaluces, si es que se puede decir así, estos territorios van a estar en una pugna muy fuerte en este momento. No sé si ustedes han visto, por ejemplo, una película que se llama Assassin's Creed, ¿sí? No los juegos, la película, ¿sí? Si ustedes han visto la película, ustedes se dan cuenta que el personaje principal por alguna razón está hablando español y se está enfrentando contra los musulmanes, ¿sí? Contra los pueblos musulmanes y el no recuerdo muy bien el argumento porque me la vi como hace un año, pero no me acuerdo si, no, él está en contra de los españoles están luchando en Andalucía. Entonces, pues acá esto nos muestra, no nos sirve como gráfico, pero sí nos hace ver esta situación tensa que estaban viviendo los pueblos musulmanes con los pueblos españoles, ¿sí? Y si ustedes recuerdan el final de esa película, si lo vieron, eh, no me acuerdo cómo se llama el personaje principal, pero le entrega el fruto del Edén a Colón, ¿sí? Y le dice, toma Colón, tú guardas el fruto del Edén. Digamos, la película dice que eso fue lo que le permitió a Colón llegar a América. Si sí o si no, eso nunca lo sabremos, pero lo importante es que nos muestra que hay una situación de guerra antes de la llegada de España a América, ¿sí? Entonces, con la llegada de España a América, inicia entonces este renacimiento, pero la pregunta es, bueno, ¿por qué? ¿Por qué inicia este renacimiento cuando se descubre América en 1492? ¿Sí? Esa va a ser la gran pregunta. Esto se resuelve de una manera muy sencilla, con dos palabras. En teoría serían tres, pero vamos a dejarlo en dos. Con oro y plata, ¿sí? Es decir, cuando se descubre América en 1492, Europa, especialmente España en este momento, ha encontrado una gran mina de oro y plata que le va a solventar estas necesidades económicas y por lo tanto su conocimiento va a ir a la alza, ¿sí? Van a aumentar la cantidad de conocimiento, la gente va a poder investigar. No me acuerdo cuál era el autor que decía, un autor filosófico que decía, para pensar se necesita poder tener el tiempo de pensar
Es decir, si yo quiero ser filósofo de hecho, en serio ser filósofo, yo tengo que encontrar a alguien que me mantenga, porque es que el pensar también es un trabajo, ¿sí? Entonces, eh, esta llegada de esta gran cantidad de oro y plata le va a permitir a Europa este sentarse a pensar, ¿sí? Este sentarse a analizar las cosas, a reflexionar sobre el ser y la nada, y eso le va a permitir un aumento en su conocimiento y va a ser un boom para este renacimiento, ¿sí? No podemos decir que es lo único, obviamente hay otras situaciones de contexto europeas que van a permitir esto. Nosotros habíamos hablado de un poco la decadencia que había tenido la iglesia, eh, las manifestaciones que habían tenido algunos padres de la iglesia o miembros de la iglesia como Lutero, eh, la, la creciente llegada de los musulmanes también va a afectar la recuperación de textos de Aristóteles, no, de Platón, que se creían perdidos, no, de Aristóteles que se creían perdidos, un mundo de cosas van a afectar, pero esto, la posibilidad del oro y la plata, también van a afectar muchísimo. Entonces aquí, acá, en este punto, en el oro y la plata, es donde nosotros vamos a tener muy presente a América en este proceso de el Renacimiento, ¿sí? Sin embargo, esto en 1492 va a significar otra cosa muy importante, aparte del oro y la plata, y es, va a surgir la pregunta, ¿sí? Entonces, va a surgir una pregunta muy importante en Europa y en general en la filosofía, una pregunta que se creía solucionada y un poco muerta durante los últimos 800 años, o sea, los últimos 8 siglos, que fue el reinado de la Iglesia Católica, el reinado absoluto oscurantista de la Iglesia Católica. Entendamos que entonces este reinado no es porque la Iglesia no haya querido que se conociera, también por eso, pero también porque creía que ya se sabía la respuesta. Entonces, esta parte de acá arriba, cuando dijimos el humanismo, eh, esta pregunta surge otra vez en este momento por ciertas situaciones. Antes se creía que el hombre ya estaba definido, ya se sabía que era el hombre. La iglesia no lo había dicho, la Biblia no lo había dicho, Dios no lo había dicho, entonces no había nada que preguntarnos sobre eso. La pregunta entonces que va a surgir de nuevo es ¿qué es el hombre? ¿Y por qué esta pregunta va a surgir? Porque con la llegada de América a... ¿Qué? Con la llegada de Europa a América vamos a encontrarnos con dos hombres, ¿sí? Un hombre A y un hombre E, ¿sí? Entonces, A de americano, E de europeo. Y estos dos hombres van a ser muy diferentes, ¿sí? El hombre, el ser humano que vamos a encontrar en América, va a ser un tipo de ser humano que no conoce Europa. O sea, que Europa jamás ha visto. No porque no conozca, en el sentido de que no se lo imagine, ¿sí? Porque de todas maneras Europa conoce tribus indígenas o tribus aborígenes en Asia, ¿sí? Tribus que se han mantenido con sus costumbres, pero ellos han entendido este proceso de las tribus en Asia como una simple otra cultura, ¿sí? Y le han dado su explicación. Sin embargo, para el hombre A, el hombre de América, no hay explicación, ¿sí? Parece ser que este hombre A, el indígena americano, va a ser una cosa completamente distinta eh, en profundidad a lo que estaba acostumbrado Europa, ¿sí? Porque por su forma de vestir, por su forma de hablar, por su forma de caminar, por su forma de comer, de vivir, de sociedad, de todo, todo, absolutamente todo lo que va a pretender Europa que conoce sobre el hombre va a venirse abajo cuando conocen los indígenas. Entonces este choque cultural, si se quiere, o este choque antropológico entre estos dos personajes va a significar un rompimiento a la respuesta que se tenía de qué es el hombre. Y por lo tanto vamos a necesitar volvernos a hacer una pregunta de qué carajos es eso que nosotros estamos llamando hombre. ¿Qué es eso? ¿Sí?
Y esto es solamente la importancia de América en el Renacimiento. ¿Sí? Voy a parar acá porque pues la idea es no hacer el video más largo de 20 minutos. Entonces nos vemos ahorita en la sesión de Zoom y continuamos con este tema.